Bienvenidos a Raíces sin Filtro. Este es un espacio nacido lejos de casa, pero profundamente conectado a ella. Un lugar donde ser migrante no es solo una condición, sino una historia en constante construcción. Aquí hablamos de lo que nunca se dice, los miedos silenciosos, las dudas, las caídas, y también esos pequeños logros que, aunque nadie vea, lo cambian todo. Nos permitimos ser vulnerables porque entendimos que callar también pesa. Y que muchas veces guardamos nuestras historias por orgullo, por miedo o para no preocupar a quienes amamos desde la distancia. Raíces sin Filtro abre este espacio para escuchar y ser escuchado, para quienes están lejos y para quienes siguen en casa, para recordar que no estamos solos y que compartir nuestra historia también es una forma de seguir creciendo. Si esta historia también resuena contigo, quédate, escucha, comparte y forma parte de esta conversación, porque tu historia contada sin filtros, también puede convertirse en raíz. Estamos de nuevo en Raíces sin Filtro. Hoy tenemos un nuevo invitado especial, se llama Gustavo. Usted me ha dicho que usted viene de Venezuela. Sí. ¿Quién era Gustavo en Venezuela? En Venezuela yo era alguien que vivía con sus padres. En Venezuela, en toda Sudamérica, o en todo caso, la gente que yo conozco, siempre tenemos la costumbre, los hombres y las chicas, que se quedan a vivir mucho tiempo con sus padres. Yo era alguien que, por ese hecho de vivir con mis padres, no tenía una expansión, no tenía otro futuro, porque tenía mi trabajo, pero nunca había pensado formar una familia. Estaba estancado, yo me sentía estancado en mi país. Cuando yo llegué aquí, eso me dio la posibilidad de abrirme, de crear mi futuro. Quisiera decir, y eso es lo que me viene a la cabeza en este momento, no tenía futuro en Venezuela. No sabía cómo ver mi futuro. No me proyectaba en el futuro. Simplemente vivía bien, vivía con mi familia, tenía mis amores, mis responsabilidades, pero no me proyectaba. Estaba un poco estancado, estaba dando vueltas en mi misma vida. ¿Y qué fue la decisión que lo hizo a usted, digamos, venir a Francia? O sea, ¿qué fue lo que le despertó esa curiosidad, digamos? ¿Por qué Francia? Porque Francia, por la facilidad, porque mi papá tenía la nacionalidad francesa. Mi papá es francés, entonces yo tenía los papeles franceses. Con razón. ¿A los cuántos años fue que se vino usted para acá? Yo me vine, tenía 36 años. 36 años. O sea, ya había pasado un buen tiempo en Venezuela. Ya tenía en Venezuela yo tenía mi carrera, mi profesión, tenía mi carro, pero me sentía que estaba dando vueltas. Me sentía como que me faltaba algo, estaba fastidiado de Venezuela. Sí. Y cuando usted vino para acá, solo habíamos hablado una vez, que usted vino aquí, ¿usted vino con expectativas o sin expectativas de Francia? Tenía ganas de grandiosidad. Sí. En Venezuela los edificios son altos. Las cosas tradicionales son pequeñas. Yo tenía ganas de grandiosidad, de historia. Lamentablemente en mi país la historia no está valorada, no está protegida, no nos enseñan a amarla. En Francia había la grandiosidad de los castillos. Mi papá me leía mucho obras de Julio Verne. Julio Verne es el nantés querido. Sí. Yo me dije, yo tengo que venir aquí. Cuando yo veía en los libros que Julio Verne hablaba de la Loire, de la Loira, yo me digo, ¿por qué no ir a la ciudad donde pasa la Loire? Vine buscando grandiosidad y la conseguí. Mis expectativas fueron llenadas al 100% cuando llegué aquí. Se vino buscando como esa pomposidad de los castillos, como esa historia medieval, digamos, donde se ven. Exactamente. Aquí, sobre todo que están los famosos Château de la Loire, que le llaman, que son los castillos de la Loira. Que es una cosa increíble. Que es una cosa increíble, que es bien pomposo. Cuando usted llegó aquí, digamos, ¿cuál fue su primera impresión? ¿Qué es lo que usted dijo, aparte de los castillos?
aparte de los castillos. Lo primero que dije, respiré diferente, había un aire diferente, había un aire de comenzar todo. Aquí podía comenzar todo, pero ahora volviendo a lo que tú me preguntaste, ¿quién era Gustavo? Aquí me di cuenta que todo eso que estaba dormido en mí iba a despertarse. Y llegué aquí como mi maleta de herramientas era la vivacidad latinoamericana. Yo me sentí aquí que con una sonrisa y entrando con el pie derecho en un sitio, yo iba a ganar. Yo vine aquí con esas cosas que me dijo mi mamá, que me dijo, mira, todo tú lo resuelves con una sonrisa, con educación, con las ganas de que todo se pase bien, que todo salga bien y siempre con la tradición de los latinoamericanos, que es mi religión, la Virgencita, que nosotros siempre pensamos a la Virgen, cada uno tiene su Virgen. En Venezuela tenemos a nuestra Virgen y le pedimos que todo nos salga bien, con la sonrisa y con la esperanza que todo se pasa bien. Sí, eso me parece bueno porque, digamos, yo cuando salí de Costa Rica, yo le decía, yo siempre en Costa Rica decía, sí, sí, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y eso me parece, o sea, me hace como identificarme con usted porque tenía esta imagen de que apenas llegara aquí yo decía, no, todo va a salir bien. Mi mamá me decía, ya sabe, ¿verdad? Sea educado, es un país diferente, sonría, si no entiende algo, pregúntelo. Mi mamá, yo soy hijo único, entonces mi mamá también tuvo como esa burbuja de protección en ese lado. Y mi mamá me dijo, no, no, pero todo va a salir bien, ¿verdad? Sépalo. Yo decía, no, no, todo va a salir bien. Y ahora que usted lo dice, es cierto, o sea, está muy reflejado en nosotros como todo va a salir bien, apoyado digamos, de la religión o apoyado de lo que creamos en su momento o lo que nos educan. Y me parece muy bonito salir a recalcar eso porque es cierto, o sea, uno tiene esta imagen de aunque uno está con la cabeza en el piso, como las avestruces, ¿sabes? Uno tiene la cabeza escondida en el piso y uno dice, no, no, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Para usted, ¿cuál fue una de las primeras experiencias aquí que usted ya, o sea, aparte que ya puso los pies aquí, ya vio los castillos, lo hizo ya decirse, ok, sí, ya, ahora sí, o sea, voy a caer en la realidad que estoy en Francia? Que digamos, a mí me pasó que yo sabía que estaba en Francia, pero no lo había asimilado al 100% y encontrando trabajo y renunciando a ese trabajo, ya yo dije, ok, ya ahora sí, o sea, ya ahora sí estoy en Francia, me toca desenvolverme en este país. Para usted, ¿cuál fue la experiencia que lo hizo como pensar en eso? Yo pienso que tú me estás diciendo, o lo interpreto así, ¿qué fue lo que te hizo el choque y te dijo, mira, Gustavo, ya no es que los castillos, no es que la belleza, Ajá, ahora sí hay que echar para adelante, sí. la realidad? Em, qué me hizo sentir eso cuando tuve a mi hijo? Cuando tuve a mi hijo, yo no, por supuesto, como todo premier papá o papá joven, tú no sabes nada, no entiendes nada. Yo no sabía si a mi hijo hablarle español, hablarle francés, cómo mostrarme siendo un venezolano que no habla bien el idioma, cómo ser tomado en serio como alguien responsable, entre comillas, para ocuparse de un niño y representarlo en esta sociedad que no es la mía, ir para la reunión de padres y representantes, hablarle a mi hijo en público y eso es algo que me afectó por un tiempo. Yo no quería hacerle pasar pena a mi hijo con un papá que hablara mal el idioma. Entonces, a veces yo le hablaba bajito para que los otros no escucharan las cosas. Es eso, o sea, el tener un hijo me dijo, Gustavo, las cosas ya no son iguales. Y yo tomé la decisión de hablarle a mi hijo en francés.
Había mucha gente que me decía, Gustavo, háblale de tu hijo en español porque esa es su lengua, esa es tu lengua y así es más fácil para ti comunicarte con él. Y yo me dije, porque eso es parte de la integración, yo me dije a mí mismo, yo quiero integrarme aquí. Eso es el choque que yo tuve. Yo me dije, no, yo tengo que estar a la altura de mi hijo. Yo me tengo que integrar aquí. Entonces, mi hijo va a hablar francés. Y eso es lo que yo hice hasta un tiempo que mi hijo mismo, ahorita mi hijo tiene 16 años, se llama Gabriel. Mi hijo me dice hace 2 años, mira papá, yo quiero hablar español. Estoy viendo ahorita español en el colegio. Cuando mis colegas, mis camaradas ven mi nombre, Gabriel Andrés, sepa Gabriel Andrés, Gabriel Andrés, porque tú no hablas francés, español. ¿Y tu papá de dónde es? Mi papá es de Caracas. Entonces ahí, después de ese choque que me quería integrar, viene la aceptación de quién yo soy. Sí. No es que antes yo ocultara que era venezolano, porque con mis acentos, mi cara, yo no tengo los ojos azules. La gente dice, bueno, él no es francés, mismo que él tiene un nombre francés, un nombre de familia francés, pero él se llama Gustavo. ¿De dónde eres tú? Empecé a mostrar quién era yo, de dónde era yo, empecé a aceptarme y eso creo que me ayudó en el sentido de que ya tenía menos presión para aprender el francés. Eso me ayudó a aprender el francés, porque antes me limitaba a no comunicarme mucho para que la gente no se dé mucho cuenta que yo soy extranjero. Yo me di la libertad, me permití mostrar mi fragilidad, porque nosotros pensamos que ser extranjero es una fragilidad. Cuando tú vas a otro país, tú te sientes frágil ser el cochinito negro cuando todos los cochinitos son rosados. Sí. Eso es un extranjero. Es un poco eso. O sea, a uno lo vuelven a, uno siente que a uno lo vuelven a ver raro, pero no a veces es cierto, o sea, está este lado donde a uno lo ven ciertamente un poquito raro, por de donde uno es, pero también está la visión de la curiosidad que ellos tienen, porque a veces uno toma eso como me están viendo mal, pero ya cuando usted se acerca, digamos, tienen este lado como curioso, como, es como cuando llega alguien al país de uno, por ejemplo, llega un americano, bueno, un estadounidense, no americano, porque americanos somos todos, un estadounidense, y lo primero que usted hace es como tener esta curiosidad, como que uno quiere saber un poco más de él, pero uno no se atreve a comunicarse con él. Uno dice, y si me acerco, y si no le gusta, y si esto y lo otro, eso es lo que sienten ellos aquí. Entonces uno se siente como, ¿será que es por curiosidad o será porque es por y por rareza? Cuando usted vino para acá, digamos, hay una cosa que yo le llamo etiquetas, bueno, ¿qué son etiquetas? Que cuando yo me vine allá, yo venía con esas etiquetas como de, habíamos hablado, yo venía con esas etiquetas que era Andy que trabajó en finanzas, era Andy que era esto, era Andy que era, no sé, un poco más odioso, menos empático, era Andy con una presión social. Cuando usted vino aquí, ¿cuáles son las etiquetas con las cuales usted venía de Venezuela? O si no venía con etiquetas. En relación a cómo son los franceses. No, a como usted era y cómo usted es hoy. Digamos, yo llegué aquí y yo venía con esa etiqueta como de necesito vestirme de tal forma porque así era allá uno se vestía para impresionar muchas veces. Entonces estaba esa etiqueta que uno tiene que vestir con una ropilla de marca y todo esto. Y estaba la etiqueta que usted tenía que decir a cada lugar donde usted llegara, soy Andy y trabajo en tal cosa. O soy Andy y estudié en tal cosa. Ya te entiendo, ya te Ajá. entiendo. Yo no llegué con etiquetas. En todo caso, no llegué con visión, con una visión mm, mm, que no me apoyara.
En el sentido que tú me estás diciendo, yo me vestía de marcas y todo eso. Yo llegué con la idea de que si tú quieres dar una buena impresión, tienes que estar bien vestido. Sí. Eh, yo pienso que lo que uno trae como una manera de sentirte bien, la manera de vestirse, la manera de comunicarse, yo llegué aquí, aquí con eso. Es un poco la educación que me dieron mis padres. Sí. Yo sigo siendo el mismo en ese sentido. Yo no he cambiado. Sí. No siento que tuve choques enormes cuando llegué aquí de mi manera de ser que me pudieran complicar relacionarme con personas. Ok, ok. Sí, yo pregunto eso porque, digamos, aquí ya se han sentado varios latinos aquí y yo hablo de las etiquetas. Entonces ellos me dicen que tal vez en Colombia los eran de tal manera o que estaban en México y eran de tal manera. Y llegando aquí muchas de esas cosas, por, por el país como era, como la cultura y todo esto, ya llegaron desconocidos, nadie los conocía. Entonces se les daba esta facilidad de comenzar de cero a nivel de personalidad, eliminando todas esas inseguridades que antes traían del país donde vivían, digamos. Eso es lo que yo llamaría etiquetas, digamos. A veces uno viene con esas inseguridades y yo decía, Francia en sí llega a la vida de nosotros o a estas personas también y como uno no conoce absolutamente a nadie, usted se permite ser usted mismo. Pero como dijo usted tal vez ya era usted mismo antes, entonces esta parte no la afectó. Digamos, nosotros veníamos así y ya porque nadie lo conoce a uno, ya uno dice, "Uf, ya me puedo relajar, nadie me conoce, entonces puedo ser yo mismo, puedo estar tranquilo, nadie va a estar detrás mío diciéndome, ¿y, y esas tenis? ¿Y qué? ¿Dónde vive? ¿Y qué estudió? ¿Y quién es usted? ¿Cuál es su trabajo? Todo este tipo de preguntas que por ejemplo, en Costa Rica se hacían. Y eso es como que más bien lo hace uno como liberarse de todas, como digo, estas etiquetas. Pues de acuerdo contigo y no te había bien comprendido tu punto de vista. Efectivamente, uno de los primeros trabajos que yo hice aquí fue como preparador de pedidos. Yo recuperaba en un gran almacén botellas de vino, Pepsi Cola, y yo preparaba las paletas que iban a los supermercados. Y cuando era la pausa, yo hablaba con todas esas personas que trabajaban ahí, que por supuesto que eran franceses. Y uno me decía, mira, yo me compré mi casa, mira, yo me fui de viaje para aquí, mira, y hablaban súper educado. O sea que una persona que, entre comillas, hacía un trabajo que no era enriquecedor intelectualmente, ni que había de necesidad de hacer grandes estudios. Toda esa gente, todos esos franceses eran señores y tenían un nivel de vida que en nuestros países, alguien que no hiciera estudios, que no se vistiera, como tú estás diciendo, Sí, es que es con algo. la marca, eran gente. Entonces, eso me ratificó que tú en Europa, para ser gente, no necesitas un papel que diga que la universidad dice, él es abogado, entre comillas, él es gente. No, la gente es porque sabe vivir, porque trabaja, como todo el mundo tiene que trabajar, pero tenías la oportunidad que trabajando, tú eras gente, porque todos ellos iban de vacaciones, todos ellos tenían los medios, la manera o los objetos que
todo el mundo se pelea o todo el mundo estudia para tener una casa, para tener un carro. Ellos trabajaban, tenían eso y eran gente. Esa es la diferencia. Eso es algo que me impactó de cuando yo llegué aquí. Yo comprendí que tú puedes ser gente sin tener grandes estudios. O hay gente que tiene estudios y es gente, por supuesto. Pero no es la consecuencia de en Sí, Venezuela, en Sudamérica. Si tú no eres un doctor, tú eres nadie. sí, es que es eso, digamos, a ver, está impuesto, es como esta regla social donde si usted no es doctor o arquitecto o abogado, las demás carreras, bueno, hoy en día ingeniería, las demás carreras quedan por debajo, digamos. Es una persona que trabaja en un call center, sí, ok, usted trabaja en call center, pero usted doctor es como, ah, es doctor, qué interesante. O, ah, es abogado, abogado. O sea, ya. Entonces, esas partes que aquí para mí fue eso, digamos, como que usted puede ser gente, como dijo usted, puede ser gente. Usted no ocupa de todos esos títulos que le ponen a usted allá en la sociedad que usted dice, ¿por qué usted necesita saber mi carrera o algo para saber si soy buen humano o no? Aquí usted es humano, punto. ¿Qué siente usted que digamos que en Francia, que usted diga, Francia me ha cambiado en este aspecto para decirse, ok, si ya he madurado más, aparte de su hijo, por así decirlo? ¿Qué es lo que siente que lo ha hecho cambiar más? Esta realidad que tú puedes ser gente, no necesitas que alguien te dé el título de gente. Ujú. Entonces, creo que aquí las cosas hay que apropiárselas y no es aprovecharse de las cosas. Aquí tú puedes ser, todo depende de ti, todo depende de ti. También depende cuando tú estás en nuestros países, que tú tienes que hacer estudio, también es una elección. Pero tú no necesitas eso para ser gente, para ser libre. Tú puedes construir cosas. Tú puedes permitirte cambiar de profesión. Eso es una de las cosas que me impresionó de Francia. Tú puedes reconvertirte. Yo comencé como cocinero y yo no quiero ser cocinero, yo quiero trabajar haciendo, no sé, la electricidad reparando teléfonos celulares. Yo hago una formación y yo puedo hacerlo. Sí, En este país, en Europa, en Francia, tienes la posibilidad de cambiar el ritmo de tu vida. Es más fácil, o en todo caso. sí. Para usted, ¿cuáles son esos pros y contras de Francia, según su perspectiva? Um, los pros es lo que te estoy diciendo. Tú puedes ser tú mismo. Tú puedes equivocarte. Cambiar, cuando tú cambias de algo es porque ya no soportas más lo que estás haciendo o porque piensas, yo me equivoqué. Otra cosa positiva de Francia es que muchas cosas están reglamentadas. Yo, en mi país, por ejemplo, si yo quiero sacarme la carta de identidad que está consagrada en la Constitución, de repente me equivoco, pero creo que dice que todo ciudadano de Venezuela tiene derecho a aportar un documento que lo identifique. Es un derecho, es según la Constitución. Sí, A Venezuela, tú quieres sacarte tu carta de identidad, tienes que levantarte bien temprano, tienes que llevarte tu desayuno, pero tienes que llevarle el desayuno a la persona que va a hacerte el documento. Tienes que pagar. Después tienes que llegar y decirle, mi amor, estás muy bonita, mira, te traje el desayuno, mira, necesito que me ayudes a hacer esto. Aquí en Francia todo está reglamentado. Aquí es tu derecho, tú vas a sacarte tu documento. Tú no tienes que hacer nada que no sea
fuera de ese evento, yo tengo el derecho a sacarme un documento, yo pago, si es una estampilla, lo que sea, lo que cueste ese documento, y yo lo tengo. Yo no tengo que ser ni simpático, ni traer un desayuno. Eso es una ventaja de la Francia. Otra ventaja, ahora una ventaja de nuestros países de Sudamérica, no hay invierno. En Venezuela no hay invierno. Sí, es cierto. En Venezuela. Por eso es que somos tan sonrientes, porque en nuestros países tú te levantas y tú sabes que va a hacer sol. Tú sabes, a las 7 de la mañana hay sol y se acuesta a las 18, a las 6 de la tarde. Aquí hay épocas donde el verano es demasiado magnífico, el invierno es demasiado feo. Sí. Por eso es que en Sudamérica todos somos sonrientes, porque no tenemos que economizar nada, no hacemos como la fábula de la hormiga y la cigarra. Nosotros en Venezuela somos cigarra. La cigarra lo que hace es cantar, está siempre contenta, ¿no? Aquí en Europa es la hormiguita, aquí tienes que economizar para el invierno. Sí, es cierto. De repente, como ha evolucionado tanto el tiempo, no tienes que economizar cosas, víveres. Bueno, tampoco somos hormigas, pero Pues ya usted empieza a hacer inversiones en una suéter para el frío, que exacto, ropa pero para... tienes que prepararte. Aquí en Europa es como una hormiga, porque mi esposa, ella me dice que cada 6 meses ella tiene que cambiar su closet. Ella tiene que sacar las ropas de invierno y eso es una operación de 1 día, 2 días, porque eso es algo especial. Sacar toda la ropa de invierno, la ropa de verano, y ahí las mujeres pues se dan cuenta, no, pues, ya esa ropita está fea, hay que comprar más ropa de verano. Sí, Es cierto. una operación. Entonces, el estado de ánimo del suramericano es una ventaja, pero es una consecuencia del clima de nuestros países. Sí. Lo bueno, la ventaja que tenemos los suramericanos, que como estamos acostumbrados a estar siempre contentos, ya casi no nos hace efecto tanto el invierno. Sí. Estamos cargados, ya estamos acostumbrados a que uno siempre está contento, que llueve, trueno, relampaguee, hay que ir a trabajar. Está uno como Superman realmente, uno recibe todos los rayos del sol, está bien sobrecargado. Nos cargamos como unas tortugas, nos cargamos del sol y después, bueno, llegó el invierno, bueno, aguantamos. Sí, aguantamos, sí, sí. Entonces, esas son las ventajas. Para usted, ¿qué fue, digamos, usted ya había venido a Francia antes o era la primera vez? No, es la primera vez, la primera vez. Era la primera vez. Para usted, ¿cómo sintió usted el invierno aquí? ¿Qué fue su primera impresión? Ya la expresión lo dice todo. Ni me acuerdo. Uno no se acuerda de las cosas malas. Me acuerdo una sola vez que estaba caminando cerca de la Loire, de la Loira, y fui y no saqué guantes y fui a hacer compra. Oh, En un momento caminar 10 minutos, 20 minutos, hace frío. y le duelen las Y piernas. los dedos estaban morados. Y ahí me di cuenta, hay que salir siempre con guantes. Aunque tú no tengas tanto frío, hay que ponerse guantes. Sí, porque Eso es... los huesos duelen y todo. Sí. No, y eso, aquí no es tanto frío como en otras partes del planeta, pero igual uno veniendo de un país caliente es como, sí, está haciendo frío, sí. Haciendo frito. Digamos, si el día de mañana alguien tuviera que emigrar, ¿usted qué le diría a esta persona, digamos, si viene para Francia? O igual en cualquier parte del mundo, ¿qué le diría usted, digamos, bajo su experiencia de haberse ido hacia otro país? Le diría, creo que para comenzar, 2 cosas. La primera, si es un hombre, consígase una mujer, consiga el amor donde va. Si usted va a emigrar porque está fastidiado, porque quiere mejor, porque quiere diferente, Sí. consígase a alguien del sitio. ¿Por qué? Porque esta persona le va a permitir conocer verdaderamente el sitio. Sí. Uno tiene que ser curioso. Y otra cosa que
que eso yo lo aprendí, de esa manera funcioné los primeros meses aquí. Yo hice como que yo estaba colonizando Europa. Yo llegué en mi barco. Y después, cuando ya yo estaba cerca de la orillita para bajarme ese barco, yo agarré un fosforito y se lo tiré al barco. Yo no podía devolverme. Yo me dije, yo no puedo devolverme. Yo le dije a mi mamá, quema la cama en mi cuarto. No quemes el cuarto, porque si no vas a quemar toda la casa. La cama tú la botas. Yo no me devuelvo. La segunda cosa, uno no llama a su mamá, a su papá, ni a nadie. No lo llamas una vez al mes. Y es para contarle cosas buenas. Si tienes que mentir, tú mientes. Porque si tu mamá se va a poner a llorar, o tu papá, o tu novia, o tus amigos, porque tú te viniste, te van a hacer llorar. Y ya tú no tienes el barco, tú no te puedes devolver. Sí. Así que tienes que ser duro. Entonces, consígase a alguien en el país donde está para que conozca ese país. Sea curioso. Olvídese lo que usted comía en su casa. Sí. Para que aprenda a comer lo que se come así. La única manera de apropiarse de la Francia, de paso, la Francia es un país de la gastronomía. ¿Cómo tú vas a conocer Francia si tú no conoces los platos de Francia? Los platos tienen historia, la gente tiene historia. Imagínate, cuando yo me comí mi primera raclette, yo me dije, yo me siento un poquito más francés, pero yo no quería ser francés, pero yo me digo, yo estoy bien aquí. Sí. Entonces, yo pienso que cada país tendrá su manera diferente de acercarse, de apropiársela, de bañarse de ese país. La Francia es por la comida, por la cultura también, los castillos. Sí, la historia, sí. Exacto. Hay que apropiarse. Entonces, consigue gente, yo digo novia o novio, no. Consigue gente, hasta amigos de ese país. Y otra cosa que yo hice, que me parece también una super idea. En Venezuela yo practicaba Kung Fu. Yo llegué a tener la cintura negra. Y una cosa, yo me dije, una manera de meterme en este país es haciendo algo que sea hobby, que yo conozco, que yo no necesito saberlo traducido en francés, porque las artes marciales las crearon los chinos, no lo crearon los franceses. Entonces, yo estaba en algo internacional y ahí conseguí muchos amigos. Y ahí ellos me agarraron y me protegieron mostrándome cosas de la Francia porque yo estaba en ese medio, el medio de las artes marciales. Yo te digo, artes marciales pudiera ser, si a ti te gusta el fútbol, métete en un club de fútbol de tu comunidad, que no son cosas caras. En teoría, si tú no tienes empleo, eso puede ser gratis para ti. Y de paso, hablas la misma lengua. Los deportes son la misma lengua. El arte es la misma lengua. Sí. La cocina es la misma lengua. Por eso todos los extranjeros, cuando llegan a otro país, tratan de conseguir trabajar en la restauración. No tiene idioma. Haz cosas que no tengan que ver nada, que no necesite pasar el filtro del idioma. Artes, deporte, cultura, ir al cine. La gente que toma fotos. Yo conozco muchos amigos suramericanos que llegaron aquí tomando fotos y conocieron gente y fueron a hacer fotos en los festivales. Yo. Es una puerta abierta. Sí. Hay que buscar algo que te abra la puerta sin necesidad del idioma, porque tú no lo tienes. Eso me parece una forma estupenda de hacer las cosas, de un consejo para alguien que llegue aquí. Esa me gusta porque cuando yo llegué aquí fue así, digamos, llegué, lo primero que hice fue, ya venía con la curiosidad de tomar fotos. Entonces empecé a tomar fotos, empecé a encontrar gente y todo esto. Cuando ya me lancé al medio profesional, ya fue como, se fue cerrando un poco, ya se cierra. Pero después entré en el café. Entonces al entrar en el café me doy cuenta que más bien se me abre el horizonte. Y como dijo usted, es como si usted encuentra un hobby, es más sencillo integrarse que hacerlo por la fuerza o ir metiéndose en algunas cosas que tal vez usted no sepa,
Pero haciendo lo que a usted le gusta, usted va a encontrar gente siempre. Y de paso comparte con gente que tiene tu mismo amor, Sí. tu amor, las pasiones, tiene tu mismo deporte, tu misma manera de los hobbies, el deporte, el arte, son maneras de expresarte. Vas a conseguir gente más sincera de repente. Digamos, si hoy en día, usted que ya estando aquí, ya tiene ¿cuántos años? 20 años. Sí, llegué en 2005. 2005, 20 años. Uf. Usted la situación en Venezuela está un poco más complicada, pero digamos, si la situación en Venezuela no estuviera tan complicada, ¿se vería volviendo? ¿O ya usted dice, no, ya, aquí muero? Hey, perdón por la mini pausa, solo quería pasar un segundo y agradecerles por estar escuchando el podcast. Si eres nuevo o si no te has suscrito, por favor suscríbete, eso nos ayudaría a llegar a más personas y seguir contando historias sobre nuestras raíces. Muchas gracias y continuamos. Chao. Yo no tengo más ganas de llevar el desayunito para hacerme la carta de identidad. Ya yo me estoy acostumbrado a la manera de vivir aquí. A veces pudiera tener el sueño de, ¿por qué no tener un apartamentico en una zona paradisíaca, que hay muchas en Venezuela, en tu país, para pasar los 6 meses del invierno? Si yo no Sí. me he acostumbrado todavía, Eso es cierto. pero vivir no, 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 ya no se ve, ya no se ve. no. Es interesante porque la mayoría de nosotros, digamos, hay unos que nos quejamos de ciertas cosas. Uy, uno nunca está conforme del 100%, ¿verdad? Pero es cierto que la mayoría dice y que no se va. O sea, digamos que se quedan aquí, que les gusta esa libertad. O se siente, digamos, estando aquí se siente más libre también. Es una parte de la libertad, yo pienso que sería, ya es la costumbre. Wow. Yo no creo que uno, en nuestros países se dice mucho para atrás ni para agarrar impulso. Sí. No es un error mi país, pero me gustaría dosificado. Me gustaría Venezuela poquito. Sí. Ya estoy acostumbrado aquí y mi vida está aquí. La Francia me dio el regalo más grande que le puede dar a un hombre, que es tener un hijo. Sí, entonces se queda aquí ya. Ya yo estoy instalado aquí. Sí. Y a usted no le hace, hoy en día, digamos así, no le hacen falta ciertos platos suyos o no le hace falta, digamos, de Venezuela. Tú conoces ya la respuesta de antemano, por supuesto que sí. Me gustaría probar, volver a comer esas cosas que me gustaron, que comí cuando era joven, más joven. Pero nosotros los venezolanos tenemos una ventaja para olvidar Venezuela, para desarraigarnos de Venezuela. Y es que nuestra Venezuela ya no se parece en nada Nada. a lo que dejamos. Por razones políticas, por razones que de repente todos conocemos o que hemos escuchado. Nada de lo que yo dejé en Venezuela está. Eso me facilita. Sí, porque le quita como un peso encima, digamos, el hecho de Exacto. querer extrañar esa Venezuela, porque Yo estoy, ya aceptó que, digamos, ya esta Venezuela no es la Venezuela que usted dejó hace 20 años. pero para seguir hablando de mi Venezuela, y esta vez con, con el corazón pequeño, hay cosas nuevas en Venezuela que me gustaría ver, que me gustaría mostrarle a mi hijo. Yo me digo, mira, pero esto ha cambiado, pero esto está súper bien. Mira, hacemos ahora en Venezuela, comemos arepa, comemos tequeños, comemos empanadas. Ahora han Qué hecho bueno. modificaciones, recetas, comercios nuevos. Y eso me dice, yo quiero volver a Venezuela. En algún momento me gustaría volver.
Y como te digo, si pudiera 6 meses estar aquí y 6 meses estar allá, o bueno, vamos a decir 3 meses allá y 9 meses aquí, En pues pequeñas dosis, dice usted. me gustaría, ¿cómo no? ¿Hace Claro que sí. cuántos, hace cuántos que no va a Venezuela? Llegué aquí en el 2005, me fui para pasar Navidad, creo que no me acuerdo ya, en ese mismo 2005 y más nunca he vuelto, No. más nunca he vuelto. Pero sí, sí, su mamá sí ha venido aquí y Mi todo. mamá me la traje para acá. Ah, Mi mamá está aquí, mi hermano mayor está aquí, mi hermano menor está aquí. Y entonces, mi papá se quedó allá, pero no porque quiera, sino porque se quedó allá a descansar. Mi papá lo perdí hace tiempo, él está allá en Venezuela. Vale. entonces técnicamente toda la familia la tiene aquí. Toda mi familia está aquí, entonces yo no Sí, ya, sufro por eso. sí, ya no sufre por eso. Entonces, sí, tiene 20 años de no. ¿A los cuántos años se trajo a su mamá? Mi mamá, cuando mi papá se murió, mi mamá no hacía nada ya sola. Mi mamá creo que tiene, si no me engaña mi memoria, 7 años aquí. Y mi mamá ya vive sola en su apartamento. Ella ha logrado aclimatarse para una persona. Mi mamá tiene más de 80 años. Ella tiene su vida aquí. Ah, sí. Ella tiene su vida, ella va a sus terapias para las piernas porque tiene un poquito de debilidad en las piernas. Va 2 veces a una sala de deporte a entrenarse, a hacer la bicicleta. Mi mamá tiene eh, sus actividades en un club para aprender el francés, para mejorar su francés. Ella ha logrado Se ha logrado integrarse bien, integrarse. digamos. Y ella se siente también, porque eso es otra cosa, digamos, es una cosa es integrarse, pero también sentirse integrado. Si usted también, digamos, al puro principio, imagino que en este caso su mamá, también sintió que la gente lo integró también, sintió esa curiosidad de la gente por usted. Sí, 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 sí. Mi mamá está integrada, pero mi mamá, si pudiera volver a la Venezuela de ayer, ya se va para Venezuela. Ah, sí. Porque no es lo mismo, y eso es algo que nos pasa cuando llegamos aquí, nuestros amigos, nuestro círculo de amistades, nuestras actividades. Eso se murió. Sí. Aquí hay que crearse los amigos, aquí hay que crearse todo. Y no es lo mismo, es un poco diferente. Jean-Paul, que es amigo de François desde el colegio, y llega Gustavo 20 años después para integrarse. No es lo mismo la amistad entre Jean-Paul y François que con Gustavo. Sí, eso sí es cierto. Aquí la gente crea relaciones durante mucho tiempo. Aquí hay muchos franceses que se casan con su noviecita de la primaria, Sí. que eso es algo que en nuestros países, no, eso es imposible. Pero Sí. aquí la gente crea relaciones muy viejas. Aquí en Francia hacen eso que se llaman la fiesta de primos, que se reúnen todos los primos de todas las familias para encontrarse, no sé, cada 2 años. Eso en mis países, yo tenía mis primos, pero si ellos estaban viviendo, nos conseguíamos por Navidad. Sí. Pero aquí la gente trata de guardar esas relaciones. Imposible para nosotros entrar en ese círculo. Sí, eso lo veía, a mí me pareció curioso también, porque cuando nosotros vinimos para acá, la gente nos decía, los franceses es muy difícil hacer amigos, los franceses son muy fríos, los franceses aquí, los franceses allá, y nosotros decíamos, bueno, y si es así, uno también es adulto, o sea, ya conforme usted crece, hacer amistades es todavía más difícil, porque usted también Estoy de acuerdo contigo. tiene su familia, tiene sus hijos, está estudiando, está trabajando, entonces es mucho más complicado. Y yo decía, bueno, pongamos la parte de ser adulto primero, antes de decir que es difícil de ser adulto con un francés, ser amigo con un francés, y después tenga usted la gana de acercarse a ellos, que ellos no se van a acercar hacia usted. Y es ahí donde yo digo, no es que sea difícil, solamente que
que ya es diferente, ya usted es adulto y está intentando hacer amistad con un adulto. Y Yo sobre todo creo aquí que son muy organizados también. Usted para hacer algo con un francés es, vamos por unas birras. Sí, dentro de 3 meses, el lunes 18. bueno, tienes razón y no tienes razón, porque los buenos amigos, aquí yo los he conseguido. Viajé una vez a Marsella. Bueno, Marsella es un tipo, un poco como es el sur de la Francia, vamos a decir que. Y entonces, ¿cómo se llama? Pasaba en la calle, le pregunté a un tipo una dirección, una persona, y me acompañó. Me dije, mira, yo te acompaño, porque no sé explicarte bien. Y yo le comento, ¿qué calor está haciendo aquí? Y me dice, claro, un calor como para tomarse una cerveza. Vamos a tomarnos una cerveza. También hay personas abiertas aquí, Sí, pero es eso que tú dices también, los adultos, no importa en qué país tú estés, es menos fácil integrarlo a tu círculo de amistades, ¿no? Entonces no es el país. En resumen, eso es lo que podemos decir. No es el país, simplemente que nosotros pensamos que es tan fácil como cuando éramos adolescentes, como cuando éramos niños, hacer los amigos. No, no. sí, yo me acuerdo, siendo niño usted se encontraba a Juancito, usted le caía bien Juancito, ya a los 2 días usted ya se jugó con Juancito y ya usted era mejor amigo de Juancito. Y Juancito se quedó con usted toda su vida como un mejor amigo. Siendo adulto es al revés, más bien es como, me cae bien Juancito, pero veamos, vamos a ver cómo es Juancito, porque no sé si va con mis valores o no va con mis valores. Entonces, es la parte difícil, yo creo que como siendo adultos, es de formar esta amistad. Y ahora en un país extranjero es todavía más complicado porque también son valores y culturas diferentes. Entonces, ciertos puntos en común ya no están ahí, por así decirlo. Y lo único que usted tiene es que vivimos en Francia, hablemos del clima. Y como dijo usted ahorita, vamos por una birra y ya ahí la conversación ya sale bien. Bueno, en Pero todo caso, yo aprendí a detestar las personas que te preguntan por el clima. Yo siempre digo, o algo que me hace apreciar una persona, pero creo que es por mi manera de ser. Háblame algo interesante, critica a alguien, mira esa belleza, descríbela. deme un No me chisme. hablas, exacto, no me hables de las estupideces que no significan nada, eso no me interesa. A ti no te interesa verdaderamente el clima. Yo a veces, y eso me gusta porque produce reacciones diferentes, y yo tengo en el alma ser un comercial. Cuando tú le preguntas a alguien que está haciendo un trabajo normal, como venderte una baguette de pan, mm, yo le voy a preguntar, mire, ¿qué piensas del clima? Ella está en su tienda, a mí qué carajo me importa el clima, estoy fastidiada, quiero ir para mi casa. Mire, ¿cómo está? Algo diferente. Yo pienso que eso, no sé si, estamos tan acostumbrados a esa manera de comunicar en Sudamérica, de decir algo diferente, porque lo que yo estoy viviendo ya lo conozco, no me lo diga. La gente cuando sale de las rutinas es gente. Ujú. Cuando sale la rutina de lo que está viviendo, de lo que está haciendo, es gente. Y eso puede ser un verdadero intercambio emocionante, porque una vida sin emoción, sin intercambio, oh, qué fastidio. Sí, Entonces, imagínate, yo me imagino todos los días viendo a mi vecina que me pregunta, mira, el clima está bonito. Oh, no, no me digas eso. Eso me acuerda del El Principito, ese libro que yo leí en Venezuela en español. Y una de las cosas que yo hice cuando llegué aquí en Francia, yo quiero leer El Principito en francés. en francés. Y ese Principito, cuando dice, todas las rosas son iguales, pero mi rosa es diferente porque yo le he dado un valor. Bueno, no debe ser así que dice,
pero eso es lo que yo tengo de idea de que dice el Principito. Imagínate, todas las personas son iguales, preguntan el mismo clima. Imagínate esa tortura, vivir en un planeta que lo único que te preguntan las personas es ¿qué clima? Ah, ¿te parece bien el clima? O sea, pero aquí se da mucho, ¿ah? De que, bueno, a mí me ha sucedido que, digamos, me ha pasado en el café de que llegue la persona, la primera conversación por la que comienza es por el clima. ¿Y cuál es lo segundo? ¿Qué es lo que tú le haces para a esa, qué le ¿Qué, dices a esa qué le digo yo? ¿Cómo está? Pero en vez de decirle cómo está, le pregunto, o sea, para sacarlo es su zona de confort, digámoslo así, es como, dígame, del 1 al 10, ¿en qué estado está hoy usted? Entonces ya cuando uno pregunta esto, la gente como que se ríe y lo que me dice un 7, entonces con el 7 digo yo, ¿por qué un 7? Entonces ya la gente empieza como a darme más detalle de cómo se mueven, pero no todo el mundo hace eso. Y yo creo que también es parte como que aquí la gente, muchos, ¿verdad? Para mí son carismáticos, otros ya no tanto. Porque si uno, digamos, en el medio del café, yo como soy barista ahorita, me topo con mucha gente de demasiados perfiles. Y usted ve gente que del lado carismático no es su fuerte. Entonces sacarles algo diferente es como empezar por unas preguntas que nada que ver. A mí me parece curioso, de más bien de que yo estoy enfrente del mostrador y preguntarles, ¿Saba? O ¿cómo talebú? La gente se ríe porque yo les pregunto eso. ¿Y por qué la gente se ríe? Porque nunca les preguntan. Yo pregunté, le digo yo, ¿por qué es tan gracioso que yo les pregunte a ustedes cómo están? Porque le digo yo, ya me ha pasado muchas veces que les pregunto cómo están y la gente se ríe. Me dice, es que uno no está acostumbrado a entrar a un local o a lo que sea y que nos pregunten cómo estamos. Pero tenemos una ventaja. Eso que me estás diciendo me hace pensar. No sé por qué pensé en Japón. Un japonés yo creo que se crisparía y pensaría que tú le estás faltando el respeto. Aquí al menos el francés se ríe. Es otra de las cosas que tú me estás diciendo, las ventajas o las diferencias. Aquí tenemos esa posibilidad de mostrarnos, darnos a conocer y conocer a las personas, sacándolos un poquito de su zona de confort, como tú estás diciendo. Exactamente. Esa persona no se olvida de ti. ¿Por qué? Porque me preguntó cómo estoy. Como te digo, a veces pregunto, de la escala del 1 al 10, ¿cómo está usted hoy? Y la gente a veces me dice, 2. Les pregunto, ¿por qué 2? Cuando pregunto por qué, se ríen. Entonces me causa gracia que la gente, con una pregunta para mí tan sencilla, se rían. Yo digo, es la única forma que aquí tal vez, o no están acostumbrados, de que realmente enfrente del mostrador a veces se rían, porque a veces llegan así con una cara como... Y usted, a veces se los ve, ojalá esté lloviendo o esté frío, porque sabe muy bien cómo el francés tiene esta palabra râleur, que Bueno, pero estamos en Nantes, eso es allá en París. no, aquí también. Pero tú me estás diciendo eso y Sí. de repente esa señora que te dijo 2 puntos, Sí. es porque los 8 puntos, la diferencia entre el 2 y el 10 es que tú le des un beso. Si tú le hubieras dado el beso, ya te estoy en 10. Dos besitos le dice. Dos besitos le dice en cachete. Nada más. Ah, bueno, ok. Ah, no me había Dice, olvidado señora, que tú estás casado, estoy disculpa, casado, ¿verdad estoy que casado. sí? Yo estoy casado. Ah, bueno, mala idea entonces. Pero sí, a mí me causa gracia eso de aquí, que en realidad a veces la gente, les pregunta el cómo están y se ríen. Y yo digo, "Man, pero por qué se ríen?" En nuestra cultura, el demandar, el preguntar cómo está es como normal. Hola, ¿cómo está? Es normal, es Es normal. normal. Es el inicio de toda conversación. Exactamente. Igual aquí lo hacen, pero digamos, en grupos de amigos es como si, güey, ça va, güey, ça va. Entonces, y se queda con ese ça va. ¿Entiende? Aquí es como más bien uno les pregunta y uno les dice, no sé, ¿qué tal el día hoy? ¿Qué proyectos nuevos tiene? ¿Qué me cuenta de nuevo? ¿Qué tal le va? Entonces, todo ese tipo de preguntas
a la gente también nos saca de su zona de confort. Y hablando de eso, yo creo que también es una parte también de integrarse. Más bien no es que demuestren el interés a uno, sino que uno muestre interés hacia ellos. Porque más bien eso los hace a ellos mostrar también interés de vuelta hacia uno. Estoy de acuerdo contigo, así que hay que hacer el esfuercito, hay que hacer el esfuercito nosotros de salir de nuestra zona de confort y eso nos va a abrir puertos. Podemos decir que es así. O sea que otro de los consejos de los suramericanos que lleguen aquí, no se queden encerraditos en una carapaza, hay que abrirse. Y qué más hermoso que llegar a un sitio, tú te abres, mostrarte. Tú puedes que ganar, tú puedes que ganar. Exactamente, ser vulnerable, que es lo que hablamos ahora. Exactamente, ser vulnerable, aquí uno tiene derecho a ser vulnerable, porque aquí la gente es tratada con mucha dulzura. Aquí no tenemos que ser ni macho, ni la más buena, ni el más estudiado, ni el más inteligente. Ahí están las etiquetas que yo le decía a usted. Exacto, lo que tú estás diciendo al principio. Aquí uno no está obligado a tener etiquetas. Simple y llanamente hay que relajarse. Hola, relajarse. Dejarse ir y ser uno mismo. Yo pienso que eso es una buena idea. Si venir aquí, venir a Francia, es el destino, no, en Francia comienza el viaje. Podemos decirlo así, comienza el verdadero viaje para nosotros, suramericanos, de ser un poquito más, de ser un poquito más, de ser un poquito más feliz, un poquito más arriesgado, un poquito más curioso, lo que tú me estás diciendo, hablar con los otros, un poquito más curioso. Entonces, todo eso que se nos da por el hecho de estar aquí, es enriquecedor. Exacto, exacto. O sea que cuando tú vas a otro sitio, tú puedes que ganar, tú puedes que ganar. O sea que hay que decir que no se cierren en realidad. Usted cuando vino, usted buscó una comunidad latina, usted se fue y se pegó contra el muro, digamos, agarró y dijo francés al 100%. No para omitir su lado latino, sino como decirse, necesito integrarme lo más rápido posible. Bueno, como te había dicho, yo me inscribí en el curso de artes marciales y ahí era que francés. Y gente que me recibió en el seno de esa organización, de ese club de artes marciales. Pero al mismo tiempo uno trata de acercarse de la gente que, que es un poco como tú, mi comunidad latina. Yo me acerqué, yo me dije, no fue por integrarme, fue para aprender. Yo me digo que tengo que aprender cómo conseguir una casa, porque yo llegué aquí, yo no tenía una casa. Cómo conseguir un trabajo, cómo hacer todos los papeleos para estar legalmente aquí. ¿Y quién podía hacer eso? ¿Quién podía explicarme? O me iba a las organizaciones que te ayudan para explicarte eso, o yo me acerqué tuve la suerte de conseguirme muy rápido un venezolano. Yo oía a un tipo hablando con mi acento, yo dije, este es como yo. Así mismo dije, y cuando hablamos, ese era como yo. Tenía la misma mentalidad, era igualito a mí. Se llamaba Carlito, creo que se llama todavía. Carlito. Entonces, bueno, se me mostró, mira, Gustavo, para sacarte el ticket del metro, vente que yo te acompaño. Y él hablaba francés, yo hablaba un poquito de francés. Otra cosa que me acuerdo de ese antes, cuando yo decidí venir a Francia, durante 2 años estudié francés 3 veces a la semana. Yo me fui a estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Yo me dije, no, eso está facilito. Cuando yo llegué a Francia,
Yo me pongo a hablar con todo el mundo. Hablar con todo el mundo, facilito. Una de las cosas que me estoy acordando ahorita, cuando llegué al aeropuerto Charles de Gaulle, a París, mis maletas se perdieron. Yo no tenía maleta. Y yo me digo, ¿cómo carajo hago para llenar un formulario de reclamación? Y yo me acordaba, pero Gustavo, ¿tú te acuerdas que tú estudiaste 2 años francés? Las palabras no salían de mi boca. Madame, s'il vous plaît, una valise, una maleta. No, maleta. Así, no, tienen que saber que no sirve mucho estudiar en su país. Porque yo creo que es el oído, no está acostumbrado. De repente puedes escribir o comprender, pero el oído, eso no entra nada. Entonces, sí, conseguí amigos venezolanos que me explicaron todas las cosas, cómo sacar un ticket de tren, cómo conseguir un trabajo, cómo hacer un currículum vitae. Me parece lo más cómico, y me parece como que nosotros mantenemos la herencia de emigrante. A mí me tocó hacer eso después con otros venezolanos que llegaron, que yo conocí, yo le expliqué como para pagar mi deuda con el universo, cómo hacer tu ticket de tren, cómo conseguir trabajo y todo eso. Porque nosotros los suramericanos somos así. Tratamos de ayudar a alguien que pasó lo mismo que nosotros, para que pase un poquito menos de para que sufrimiento. Sea más suavizado Sí. Esa es una razón del podcast también, digamos, mostrar esas perspectivas. Digamos, ahorita que estamos riendo de su experiencia con las maletas, que yo no me lo imagino en el aeropuerto. Viene llegando, se le pierden las maletas y usted ahí diciéndose, bueno, yo hablé francés. Llega y le habla la persona del aeropuerto y usted, ¿no? Entonces uno se queda bloqueado. Pero ya como yo estaba en Francia, yo creo que no sufrí tanto. No sufrí tanto de ese problema que puede ser enorme, no tener maleta. Y al final, como son las cosas, conseguí a alguien que me ayudó, a un francés que me ayudó a llenar los papeles, y mis maletas fueron al hotel donde yo estaba. La ventaja de haber perdido las maletas es que fue más simple llegar al hotel, no tenía maletas que llevar. Iba con mis 2 manos en mis bolsillos. Llegué rapidito al hotel. Siempre viendo el lado bueno. Qué madre. Ay. A nosotros, a mí me dio risa porque cuando yo llegué aquí, yo pasé por Frankfurt. Y en Frankfurt se ven esos meros alemanes altos, rubios, de ojos claros. Llego yo con mi cara latino, pequeño, pelo largo, tatuado, y yo vuelvo a ver y yo. Y me dice, la fila de extranjeros, y yo. Llego porque todo el control fue en Alemania, llegué a Francia y yo me sentía como perro por su casa. Entré como si nada, nadie me controló nada. Yo decía, así quiero entrar yo. Porque en Alemania, como me tocó en Alemania, se me quedaban viendo así como. Y vine con mi esposa y fue como, pasaporte. Y yo, hola. Fotos del matrimonio. Yo, ¿cómo que fotos de matrimonio? ¿Ah, sí? Sí, a mí me pidieron fotos de matrimonio y todo. Yo decía, ay, su puta. Y ya empiezo a mostrar las fotos de cómo nos casamos y todo esto. Y se me queda viendo porque mi esposa es más alta que yo, ¿verdad? Entonces se me queda viendo a mí y se queda viendo a mi esposa. Mira, mi esposo y yo. Sí, estoy casado, man. O sea, que tú rompiste el hielo así. Sí. Por las fotos le daría risa, diría, sí, bueno. Yo seguro pensaba, ¿quién sabe qué hizo? ¿Qué negocio hizo? ¿De dónde? Costa Rica. Veía a mi esposa, porque rápido era como así, veía a mi esposo y era. Me volvía a ver a mí. Eso que usted ve los ojos que mueve porque es más grande que usted y yo. Y bueno, mi esposo y yo, ya siento que me van a volver a Costa Rica, les decía yo, porque cómo se quedaban viendo.
Ya en Francia pasamos por París. Ay, me acuerdo, tuvimos que pegarnos una corrida porque llegamos apenas a tiempo a agarrar el tren para llegar a Nantes. Y estoy corriendo con esas maletas por todo lado, pareciste un muñequillo y que corriendo por todo lado con las maletas. Decía, no, no puede ser posible, decía uno. Pero estabas acompañado, estabas contento. Sí, no, yo estaba contento, yo iba riéndome, y lo peor es que mi esposa y mi hija iban como muy cansadas porque ellos no durmieron nada en el vuelo. Y Costa Rica, Francia, bueno, de Costa Rica salimos a Santo Domingo. Santo Domingo salimos a Frankfurt. En Frankfurt esperamos 5 horas y venimos para Francia. O sea, que un maratón. Fue un viaje casi de 27 horas. Imagínense cómo venía uno, así parecía un zombie más. Pero yo dormí todo el vuelo, digamos, de Costa Rica a Santo Domingo me dormí 1 hora, son 2 horas de vuelo, si no me equivoco. Y de de Santo Domingo a Frankfurt, dormí todo el vuelo casi 14 horas del vuelo dormí. Me desperté un par de veces, veía el sol en el horizonte, tomaba una foto, yo bueno, yo vamos a dormir con la suéter aquí yo, estoy botando agua y todo. Y mi esposa no volvió nada en el viaje. Entonces yo iba con toda la energía de la avenida para Francia y mi esposa venía así ya que el sueño le afecta y está de Me mal. imagino que estresada y preocupada. Sí, porque para Pío ella era la sola que hablaba francés. Yo no. Yo, ay, Kento Washington tú, decía yo, porque que no hablaba absolutamente una gota de francés. Ni una. Y aquí a mí me tocó aprender francés a huevo. O sea, yo llegué y como le dije, o sea, me pegué la cabeza contra el muro una vez. 0 latinos, vámonos, y un perro. Solo así podía aprender francés. Que está bien. Esa fue la odisea de la llegada a Francia también. O sea, ¿usted qué se acuerda de esa llegada, digamos, que usted diga, esto es lo que más me gustó de mi llegada a Francia? Yo llegué el día de la fiesta de la música. Yo llegué a París, yo creo que llegué como a las 4 de la tarde. Bueno, perdí mucho tiempo por la historia de las maletas, pero después yo llegué, no sé cómo llegué al hotel, me imagino que agarraría el tren desde el aeropuerto hasta Montparnasse, me imagino, que es la estación más grande, y de ahí, no sé cómo, o sea, la frase que voy a repetir hoy, no sé, porque todo salió bien. Alguien que no conoce París llegó del aeropuerto hasta la estación principal del tren. Después logré llegar hasta el hotel. Y ahí cuando llegué al hotel, ya eran como las 10 de la noche y había sol, El día más largo yo pienso que Francia es uno de los únicos, o el país de Europa donde ese día el sol se acuesta más tarde. Yo pienso que, y entonces yo llegué a 10 de la noche, todo el mundo escuchando música, haciendo música, la gente bailando en la calle. Fue mágico. Yo puedo tener que buenos recuerdos de mi llegada en Europa. Por eso, la historia de la maleta. Sí, fue tan bárbaro eso. Toda la gente estaba contenta. Eso no le recordó como un poco como América Latina, sí, como un poco Venezuela, esa contentera. Exactamente, la informalidad, todo el mundo, en verdad, ahorita que me lo dices, todo el mundo hablaba, si tú querías bailar con la música que escuchabas, tú bailabas. En verdad, era de la música, fiesta de Latinoamérica, pudiéramos llamarla. Todo el mundo estaba música así. Latina también. La fiesta en el barrio, exacto. Todo el mundo estaba como quería. Eso es bonito, sí es cierto, que tienen esa fiesta y es cierto que lo hace uno recordar un poco América Latina, que todo el mundo está afuera bailando, gozando, tomando. Yo creo que la ley en Francia, si no me equivoco, tú no tienes derecho a
Bueno, no estoy tan seguro. A beber en la calle. No, creo que tú no tienes derecho. Ese día tú puedes beber en la calle. Sí, uno no tiene derecho a ir a la calle. ¿Sí? Está mal, está mal. No sé si es por ley o no, pero una de las cosas cuando llegue aquí, que digamos, usted en Costa Rica saca una cerveza y se va caminando, Exacto, pero aquí no. pero aquí no. Aquí no. Y ese día sí. Ese es el único día donde tú tienes derecho. Am, y hay vendedores que venden cerveza en cabitas, en la calle, informales, vendedores informales. Venden cerveza y tú tienes derecho de tomar cerveza en la calle. O sea que imagínate, el día todo está Todo lo permitido. permitido. Gustavo, si usted tuviera que, digamos, decirle al público algún mensaje o alguna cosa a todas estas personas que quieren migrar o que ya migraron o que están pensando en migrar, ¿qué les diría usted a ellos? Eh, yo les diría, mm, estén claros quiénes son. Estén claros que todo es posible, pero todo no es simple. Todo es diferente. Pero sí se puede, sí se puede. Hay que estar consciente que no es fácil, hay que estar consciente que hay que poner mucho de sí, no hay que olvidarse de dónde uno viene, porque eso es la riqueza. Eso es lo que podemos aportar. Hay que tratar de hacer lo que uno ama. Y creo que la familia, las creencias pueden ayudarnos, pueden sostenernos. Eso es lo que yo les recomiendo. Eh, Estar abiertos y mostrarse. Mostrar nuestras riquezas. Todos tenemos riquezas, todos tenemos cosas que aportar. Gustavo, muchas gracias, de verdad, Gracias a ti por este por- espacio, por tu tiempo, por lo que has compartido conmigo, por lo que me has permitido descubrir, porque hablando de mí, me doy cuenta que, y escuchándote, es por eso que yo hacía eso. Por eso eso me dio tanta satisfacción. Gracias a ti. no, de verdad que muchas gracias. Fue muy bonito, de verdad, haberlo escuchado, escuchar las historias. Es enriquecedor también porque es compartir una perspectiva también y también poder mostrar cómo está la vulnerable, donde cómo la perspectiva de ver las cosas de un lado positivo y a veces nada más, como dijo usted, llegar, sonreír y una buena educación Mm, realmente cambian todo el ambiente de usted mismo y cómo eso puede ser una gran puerta para seguir, digamos, mejorando e integrándose en la sociedad aquí mismo. mm, De verdad, es así. que muchísimas gracias. Ha sido Gracias a ti. un placer, de verdad, pero Claro un que sí. placer.